y además de decirles que es un proceso natural, también explicarles que lo que estás sintiendo, esa tristeza, esas ganas de llorar, también son algo natural. Es un acontecimiento al cual la mayoría de los niños o adolescentes tendrá que enfrentarse en un momento de sus vidas. Los abuelos son una figura muy importante en la vida de los menores y por ello un buen acompañamiento en un momento tan importante de sus vidas es fundamental. Como adultos nos da miedo hablar de la muerte, aún sigue siendo un tema tabú y mucho más si tenemos que hacerlo con nuestro hijo o nuestra hija menor. Sin embargo, existen una serie de pautas, una serie de recomendaciones que pueden ayudarnos en esta tarea. En primer lugar, es fundamental e imprescindible que tomes conciencia de que tú también estás en un proceso de duelo y por ello la elección del momento y el lugar adecuado para sentarte a hablar con tu hijo o con tu hija de la muerte del abuelo o de la abuela es muy importante. También es muy importante que no reprimas tus emociones, que muestres esa tristeza, ese dolor que la pérdida del abuelo o de la abuela te está ocasionando y que llores si tienes que hacerlo. Con esto le estarás enseñando a tu hijo la importancia de no reprimir las emociones y de aceptar cualquier tipo de emoción como válida, tanto la alegría como la tristeza. El segundo de los aspectos importantes a tener en cuenta es la edad del menor y su desarrollo cognitivo. En función de la edad del menor y el desarrollo cognitivo, existen una serie de pautas que nos van a ayudar a explicarles esa muerte del abuelo o de la abuela y nos van a ayudar también a acompañarles en su proceso de duelo. Así, la primera de las etapas es la comprendida entre los 0 y los 3 años. En esta etapa el menor no tiene sentido de permanencia, aún no tiene sentido de pertenencia. Por ello, no es necesario hablarle de que el abuelo o que la abuela han muerto. En esta etapa lo que tenemos que hacer es mantener esos hábitos, esas rutinas que el niño tenía con ese abuelo o con esa abuela. Si, por ejemplo, todas las tardes el abuelo llevaba a su nieta al parque, ahora deberá ser otro adulto el que mantenga esa rutina. En esta etapa es muy importante mantener esos hábitos que el menor tenía con la persona que ya no está. La segunda de las etapas es la que va comprendida entre los 3 y los 6 años. Esta etapa es una etapa en la que los menores viven envueltos de imaginación y de fantasía. Por ello, como adultos, no podemos fomentar aún más esta fantasía a la hora de explicarles la muerte de un abuelo o de una abuela. Tenemos que evitar frases como el abuelo o la abuela se han convertido en una estrella. Tenemos que ser nosotros como adultos los que hablemos de lo que ha ocurrido con naturalidad, explicándoles, por ejemplo, que es un proceso natural que ocurre en los animales, en las plantas, y explicarles todo esto con muchísimo amor. La siguiente etapa es la comprendida entre los 6 y los 12 años. Para nosotros como adultos quizás sea la etapa más difícil a la hora de explicarles la muerte de un abuelo o de una abuela, porque es una etapa en la que el menor nos hará muchas preguntas alrededor de la muerte e incluso el menor tiene ese miedo, ese temor a ser el mismo el que vaya a morir o que papá o mamá también vayan a morir. En esta etapa es muy importante hablarles con naturalidad de la muerte y además de decirles que es un proceso natural, también explicarles que lo que estás sintiendo, esa tristeza, esas ganas de llorar, también son algo natural. Es una etapa en la que el desarrollo de la gestión emocional es muy importante y debemos trabajar en esto con esos menores. Debemos evitar frases como no llores o no pasa nada. Por supuesto que el menor tiene que llorar si lo necesita y por supuesto que ha pasado algo.
En esta etapa empieza también a ser muy importante que el menor participe en esos rituales de despedida. Quizás no sea necesario que vaya a un funeral, a un tanatorio, a una ceremonia religiosa si es que se va a celebrar. Sin embargo, sí es importante hacerle partícipe de pequeños rituales domésticos, algo tan sencillo como colocar la foto del abuelo o de la abuela en su habitación le va a ayudar en su proceso de duelo. La última de las etapas, la cuarta etapa, es la etapa de la adolescencia. Esta etapa es una etapa compleja porque nos enfrentamos a un individuo que ya no es un niño, pero que tampoco es un adulto. También es una etapa compleja porque es una etapa en la que la comunicación con los adultos es muy difícil y por otra parte la gestión emocional también muchas veces se ve reprimida por el adolescente. Por eso, en esta etapa, el estar presente con el adolescente, abrirnos mediante un diálogo y una comunicación, explicándoles que estamos ahí para lo que necesiten, que todas las emociones que están sintiendo son normales, que pueden contarnos cualquier tipo de emoción, es fundamental. En esta etapa no solo es importante hablar como en las etapas anteriores al inicio de la pérdida de ese abuelo o de esa abuela y de cómo se siente. Quizás en esta etapa es muy importante, semanas después o meses después, seguir abriendo esos huecos al diálogo para que el adolescente nos explique cómo se siente. Por supuesto que también esta etapa es muy importante en la que el adolescente participe en esos rituales de despedida. Es importante que se sienta partícipe del grupo familiar y que sienta que ha sido una figura importante en la vida de su abuelo o de su abuela.